Aquí de vuelta una vez más con el matutino del país, por el Canal 6, el Canal del Sol. Vamos a recibir inmediatamente entonces, Rosa María, nuestro primer invitado para la mañana de hoy. Por supuesto, En nos tus honra con manos. su visita el señor Tony Herrera, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y también encargado de supervisor de la Comisión Electoral, ¿verdad?, de Santo Domingo Oeste. Bienvenido al matutino del país. Muy buenos días, Rosa. Muy buenos días, amigos televidentes de aquí, del país. Muchas gracias por la invitación, Trifolio, Roberto. Encantado de tenerle por acá. Un ¿Cómo placer. anda todo, Tony, en la Fuerza del Pueblo, en materia política, estos planes? ¿Cómo está transitando todo a la luz de este panorama nacional? Te puedo decir, Rosa, que en el caso de nosotros como Fuerza del Pueblo, que desde el principio ya el presidente de la República nos colocó como su adversario primordial y principal. Entonces, en la medida que nosotros avanzamos y que el propio gobierno se desespera cada día más, entonces nosotros podríamos decir que estamos corriendo hacia el 2024 para ganar. Incluso estamos trabajando para ganar en primera vuelta, porque lo escuchaba a ustedes hablar de las encuestas, y precisamente las encuestas que nosotros manejamos y las encuestas que nos da el propio pueblo nos dicen definitivamente que nosotros ganaríamos. Usted, Rosa, preguntaba ahorita que alguien le explicara de qué forma se puede explicar que en una encuesta el cuerpo interno de las preguntas que hace precisamente el encuestador comienza cómo está la criminalidad y la gente dice eso está de mal en peor, eso está en 60 y pico, los mismos números que está dando la encuesta, ¿no? Cómo están los artículos de primera necesidad y precisamente la gente con el grito al cielo. Y al final la encuesta tan espléndida, ¿no? Le preguntan, ¿y si las elecciones fueran hoy, por quién usted votaría? Entonces se disparan con un 50 y tanto al presidente de la República. O sea, que deberían tener por lo menos coherencia, que el contexto de lo que son las preguntas que le hacen a cada uno de los electores o los encuestados se compadezca, porque si yo estoy diciendo que estoy mal del estómago, luego no puedo decir que estoy bien de salud. Pero ¿cómo explicar que ninguna encuesta favorezca a ninguno de la oposición, independientemente de que puedan ser fábricas estas encuestas, pero no hay ninguna que dé, y entonces para defensa propia los partidos de oposición no presentan las suyas? Para contestarte es importante, muy buena la pregunta, porque como el gobierno se ha interesado, ¿no?, en presentar y hacer que la población electoral, que los electores, los posibles votantes en el 2024, febrero y mayo, lo que hay que crear una percepción. Y como el pueblo dominicano, en cierta forma, dice, el que va a ganar y por eso yo voy a votar. Entonces el PRM y el gobierno de Luis Abinader ha entendido que los 9.000 millones que está gastando mensualmente en propaganda, lógicamente es para crear esa percepción. Entonces es solo una percepción, pero nosotros tenemos, ¿no?, las encuestas que hace el partido, algunas incluso han querido refutar, como la penúltima, ¿no?, de la Greenfern, ¿no?, que después que ven que la sumatoria de Rescate RD podría pasar y tumbar ya la percepción de que Luis Abinader se va en primera vuelta, entonces vemos que tratan de maquillarla y hablan de unos ponderables. Y los ponderables incluso se lo pasan todo al presidente Luis Abinader, cuando se supone que si una encuesta tiene un margen de error de 3 hacia arriba o 3 hacia abajo, cuando sobran o alguien dice todavía no estoy en condiciones de saber con quién voy a votar, entonces tú tienes que sumarle en la misma proporción a lo que tú estás encuestando, tienes que colocarle la misma cantidad, ¿no? Sin embargo, todos se lo pasan a Luis Abinader porque la idea es que tiene que, sumada a la oposición, no sobrepasan el 50% y entonces Luis Abinader se va en primera vuelta. Eso es lo que han querido venderle al pueblo, eso es lo que mantienen creando la percepción para que el pueblo dominicano se vaya por un solo camino, pero es irreal, no hay forma, porque cuando usted va a la calle, cuando usted se sube en un autobús, cuando usted va
al supermercado, cuando usted va a comprar una medicina, cuando usted se moviliza en el seno del pueblo, se va a dar cuenta que definitivamente es falsa esa percepción que quieren brindar, porque lo ideal es que cuando el presidente, ¿no?, que dijo que entregaba precisamente la segunda línea del metro, que le entregaba precisamente a mediados de este año, pero ya el medio de este año ya pasó hace mucho y se acabó el año. Pero es está? entendible, Tony, que el presidente y que el gobierno en sentido general quiera proyectar una imagen y lograr confundir a aquellos que son susceptibles a ser confundidos, ¿no? Porque hay una percepción de una población real que no se va a comprar con un simple manejo publicitario. Yo pienso que de alguna manera, no obstante a todo ese recurso que tú le atribuyes que por parte del gobierno, yo creo que de alguna manera el gobierno tiene un crédito y un mérito que favorece y que presenta algún margen por encima de la oposición. Pero también pienso que la oposición ha sido muy tenue al momento de hacer su rol y asumir su responsabilidad de criticar más acremente las inexactitudes en las que ha incurrido el gobierno. Bueno, pero cuando si se hiciera una encuesta precisamente, bueno, ahora mismo da que un 74% de los profesores se quemaron, pero cuando el gobierno presenta precisamente en 2 años contiguos, te dice que PISA no dio, que se quemó un 70% y que ahora bajó 3 puntos, y el gobierno hace una fiesta por eso, y lo que sabemos, digo, pero el que se quema, si tiene 40 y se quema el próximo año con 43, está quemado. Al final no hemos avanzado nada en educación, por lo contrario. En el caso precisamente del presidente que se atreve a embalarse para Ocoa, precisamente para tratar de buscar precisamente que la población le crea sus informaciones, dice, nosotros estamos inaugurando el hospital de Ocoa, y el pueblo entero le dice, pues usted sí es mentiroso, usted apareció el primer año diciendo que lo iban a construir, mas nunca se aparecieron, no hay ni siquiera un blog, ni siquiera han arreglado el terreno, no tienen el terreno, y el presidente dice que lo están inaugurando. Eso es, primero era el jefe de la policía, todos los lunes iba precisamente a acabar con la criminalidad. Entonces el presidente le decía y le anunciaba precisamente a los propios vándalos lo que iban a hacer supuestamente, ¿no? Entonces la población que vive, yo le digo a los compañeros cuando estoy hablando con ellos, mira, el ser humano ahora, el dominicano aquí en República Dominicana, se ha convertido en un limpiavidrio. Cuando tú sales de tu casa o tú vas manejando, tú tienes que estar como el limpiavidrio, mirando para los lados si viene un motorista o viene un asaltante. O sea que en vez de disminuir la criminalidad, en esa encuesta precisamente está en el cielo. Sí. Cuando tú hablas precisamente de los artículos... Todo eso es lo paradójico y por eso Rosa María se preguntaba. Precisamente por eso. Y todos nos preguntamos cómo se explica que las circunstancias están como están, todo caro, los altos precios de todos los artículos de consumo masivo y todo este problema, incluso energético, que teníamos muchos años con ese problema resuelto, ya hemos retomado un poco significativamente los apagones. Hay una serie de dificultades que el gobierno no lo puede ocultar. Ahora, ¿qué ha hecho la oposición para concienciar a la población de que... La oposición, tú sabes, Roberto, que estaba en una situación, primero, un partido, ¿no?, que sale del poder y que le están introduciendo todos sus funcionarios o exfuncionarios, y cuando usted habla de una vez le dicen, le salen un expediente, ahí estaba un poquito pobre, ¿no? No se habían lanzado. Lo segundo es que estábamos jugando a mantener la oposición dividida, porque precisamente la sumatoria, y eso yo te lo acepto, que ese es el rol del gobierno. Si saben que es fuerte la oposición cuando está unificada, vamos a hacer cosas para dividirlo. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, cuando tú le hablas mentira a la población, que en un año pasado, ¿no? Más o menos a esta época, se mueren unos 72 neonatos y el gobierno oculta esa información, lo pone minimizado, que ahora recientemente el cólera se lleva 150 y el gobierno dice que son 21. O sea, son demasiados elementos por lo cual tú dices, bueno, tengo que utilizar los encuestadores que me favorecen, y fíjate que no es casual. Ahí está precisamente la Gallup, que la Gallup, su primera entrega, el propio presidente de la Gallup, ahora dominicana, tiene que decir, yo no vi la encuesta, eso fue un error, y nosotros en la próxima entrega lo vamos a corregir. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que es un error? Sí.
tan garrafal el presidente de una encuesta que va a decirle a la población cómo está el panorama político, va a decirle a la población, eso fue un error, yo no vi la Ahora, encuesta. ¿qué No es que no creamos en las encuestas. Nosotros lo que entendemos que las encuestadoras serias, ya pasado diciembre, llegamos a enero 8, usted va a ver que la información que va a salir de esas mismas encuestadoras, entonces se van a acercar más a la realidad, porque ahí está su prestigio. O sea, ahora no, ahora yo estoy tratando de servirle a quien me está pagando la encuesta. ¿Qué están ustedes planificando o están trabajando en algo concreto para ir modificando esa percepción que tú dices que predomina a partir de la realidad que presentan las encuestas, sean ciertas e inciertas o inciertas? Le puedo decir que, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, un partido que se supone en esta etapa debió ser bebé todavía, ya es adulto y es la segunda fuerza de la oposición, la primera fuerza de la oposición y el primer contendente del PRM o del gobierno. ¿Qué está haciendo la Fuerza del Pueblo? Bueno, iniciamos en la primera vez que la Junta Central dice usted tiene que traerme su padrón, nosotros depositamos una cantidad mínima, ¿no?, que es la que correspondía, y fueron 668,000. Pero en una segunda entrega entregamos el 1,000,000. Y en la tercera entrega nosotros andamos por los 2,885,000. Por donde quiera que lo busquen, es un padrón auditable el que nosotros tenemos. Si usted hace una regla de 3, se va a dar cuenta que eso es aproximadamente el 40%. Por lo que nosotros entendemos que por más que el gobierno quiera bajarle a la Fuerza del Pueblo, la realidad está ahí. Ahora, en enero, nosotros le aseguramos que nosotros vamos a estar cercano al 40 o por encima del 40. Ahora, ¿cuál es el problema básico? El problema que nosotros vemos y tenemos es que, ¿qué estamos haciendo? Bueno, sencillamente nosotros, cada vez que hacemos una actividad, la otra actividad supera, ¿no?, la que estamos haciendo. Por ejemplo, este fin de semana nosotros recorremos, ¿no?, lo que es parte del este y vamos a partir de Santo Domingo Norte y vamos a Santo Domingo Este. O sea, nosotros vamos a hacer una actividad, además de eso hemos declarado el 16 y el 17 una jornada de movilización nacional. Entonces, nosotros vamos a cerrar con ese gran evento a nivel nacional, donde la encuesta, si nos están dando 2%, va a decir, óyeme, pero ese 2% se ha multiplicado por mucho. O sea, nosotros estamos trabajando en lo que es la parte electoral, estamos trabajando en la estructura de la Fuerza del Pueblo y hemos conseguido, cosa que era impensable, e incluso le decían que la Fuerza del Pueblo, así como cuando participamos en las elecciones del 2020, decían, no, esta gente no van a sacar ni un 1%. Bueno, pues prácticamente tuvieron que colocarnos como una fuerza objetiva y real, ¿no? Tony, por ahí mira, anda el asunto. Yo no estoy acá, esta no es mi misión, ni bajo ningún concepto la aceptaría, para ser un verdugo de los invitados, pero tampoco para ser un complaciente y tirarle siempre agua bendita a lo que dice el invitado de este programa. Estamos de acuerdo. Por suerte o desgracia, yo soy sociólogo, balbucié la sociología. Y si hay un instrumento que tiene una importancia extraordinaria para un profesional de esa área, es precisamente la investigación a través de ese procedimiento que se llama encuesta, que mucha gente cree que es el formulario. A mí a veces me extraña mucho que mucha gente pensante olvidan que los resultados de este tipo de estudios, por su naturaleza misma, pueden ser maquillados. Esa es una primicia. Pueden ser maquillados, como generalmente ocurre cuando poderoso caballero don dinero está de por medio. La otra parte del maquillaje es el maniqueísmo, ¿no?, en el mismo proceso de realización, que puede ser para un profesional con experiencia muy fácil de realizar. Por tanto, el concepto de que una encuesta es palabra de Dios también es muy errado. Y yo no quiero en este momento, voy a tomar la última parte de la observación que hice al principio, coincidir contigo, pero quiero precisar lo siguiente. Si Luis Abinader tiene
un 69% de aprobación, como lo han establecido algunos estudios. Unos son más comedidos y llegan al 55%. Y la última, el 52. Sí. Si la realidad es esa, como podría ser, esto nada más tiene una sola explicación, y es que vivimos en un pueblo masoquista, sádico masoquista. Y por tanto, lo más recomendable es cerrar el tema de las encuestas y sugerirle al presidente con todo respeto, sin uno exacerbarse. Para mí eso no constituye ni alegría ni dolor, el que él siga o no siga. Pero lo más recomendable sería, con todo el respeto, decirle al presidente: suba más la gasolina, acelera un poquito más la inflación en el país, Suba la energía un poquito más. trate de subir un poquito más los precios a los medicamentos, que todavía no hemos llegado, parece. Y así podría seguir diciendo, Fomente la delincuencia. los elementos básicos de la construcción, varillas, cemento, bloc, trate de subirlo un poquito más, que al pueblo le gusta. Ahora o yo estoy realmente exagerando. Pienso, Trifolio, que ¿Tiene definitivamente, lógica o racionalidad el definitivamente ese es el razonamiento que puede hacer cualquier ser humano. Porque que no es posible que, si usted está viendo que todo el mundo está gritando que no hay movimiento de recursos, bueno, ahora diciembre ya aparece alguito, ¿no? Pero definitivamente porque Pero la diciembre. otra cara de la moneda ese dinero puede no ser alcanza. que ante esa realidad tampoco aparezca un candidato de oposición que convenza al ciudadano de un cambio y dirá, bueno, es que todo va a seguir igual, prefiero con el que está. No, pero es que Porque es cuando usted otra dice que no realidad, a veces no es un convence. problema masoquista. No, pero cuando usted dice que no convence al ciudadano, precisamente por eso el gobierno trata de ocultar la verdad y presenta una serie. Fíjese que salen encuestas semanalmente, casi 3 y 12 semanal, porque se crea, ¿no? Es una especie de psíquico. Tú hablabas precisamente de la sociología, pero la psicología te dice, te pueden inducir, ¿no? Un pensamiento subliminal, hasta en la forma de hablar, te pueden inducir y tú terminas pensando que lo que te están diciendo es real. Porque cuando el presidente se atreve a pararse frente a los dominicanos, a decirle lo que dijo el año anterior, que lo va a hacer ahora, y ahora precisamente está diciendo, porque fíjense, vamos a hablar precisamente de lo que son las propuestas que hizo el gobierno de Luis Abinader. Si nosotros buscamos la cantidad enorme de 3.000 millones de dólares que ha cogido prestado, pero después del fenómeno ha llegado a coger casi 2.000 millones de dólares después del fenómeno natural que pasó recientemente. Pero son muñequitos Pero yo pregunto, o caricaturas de dominicanos pero, las que ustedes concentran en sus manifestaciones. Porque si la oposición no existe, no, eso parece ser solo una eso, ilusión. y no solo eso, cuando nosotros vemos que independientemente de lo que quieran vender, en una de las encuestas pasadas ya colocan a Leonel Fernández Reina, lo colocan en 28 o 27 por ahí, y Abinader en 41. O sea que ya bajó de la etapa del 50 más 1. Ya no puede seguir diciendo. Por eso yo decía que las encuestas que son científicas, Trifolio, Claro. si se hacen precisamente con la regularidad que tienen que hacerse, son científicas y son creíbles. Ahora bien, cuando tú la utilizas como una propaganda más para tú adueñarte precisamente de la mente de la población, pues lógicamente no va a ser científica. Tony, definitivamente las encuestas que tienen aquí credibilidad, casi todas coinciden en número, unos más que otros y eso, en los mismos problemas, en la misma, pero hay algo que uno como que no puede obviar, es la tasa de simpatía, de intención de voto alto que tiene el presidente de la República. Entonces, entendidos en la materia, analistas de gran mérito, de grandes méritos, dicen que es la tasa de rechazo que aún se mantiene alta del expresidente de la República, Leonel Fernández. ¿Qué ustedes pueden decir eso? Porque que hay una verdad, y es que él la tiene, está bien que no sea un 52 como dice esta última encuesta, pero de que la tiene alta, la tiene. No, pero que ese es parte del plan, Rosa. Del plan. Si no mantienen, si no expresan que el presidente Leonel Fernández Reina tiene una gran tasa de rechazo, entonces lógicamente no pueden justificar los números que están dando para Luis Abinader, porque
no puede haber una comparación. Si usted mete en la balanza la negatividad que dice la población en sus propias encuestas, que dicen que está todo mal, ¿no? Que vendió precisamente, le vendió a la población que iba a acabar. También ustedes hablaban, cuando me escuchaba ahí fuera de escena, hablaban precisamente de la escogencia, ¿no? Y hay un elemento básico. No es que nosotros estemos en desacuerdo con el presidente nuevo. Sí, pero si nosotros vamos a ver si el PRM, como lo están haciendo sus funcionarios, va a justificar, ¿no? A justificar que ellos tienen derecho porque el PLD lo hizo igual. Pero usted dijo que el cambio era el cambio, usted iban a hacer la negación de todo lo que se hizo. Entonces, ¿cómo tú me vas a poner a un político cuando tú dijiste ayer y peleaste y vendiste a la población que tú ibas a ser diferente? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú eres diferente si tu funcionario, que ya pasan de 20 o 25 los que han hecho cosas malas donde están dirigiendo, y sin embargo los mandan en su casa, supuestamente suspendido, pero no es suspendido, lo mandan para su casa con su sueldo? Entonces, ¿dónde está el supuesto cambio? ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está lo que usted le ofertó a la población y la población se lo compró? Que ustedes iban a ser pulcros, honestos y que iban a cambiar. Claro, ha habido un cambio, solo con cambio en reversa. Un cambio en reversa con mucha velocidad, que cualquier va a reversa lo hace lento para precisamente no tener problemas, pero este gobierno va en reversa a 1000. Todo lo que ha hecho. Ahora, yo quisiera que también le pregunte, y en su barrio, en su provincia, ¿qué ha hecho el gobierno? Y ustedes pueden estar seguros que habrá muy pocas cosas porque no tienen nada que exhibir. Si vamos a la frontera, ahí tenemos el famoso muro. Si vamos a la educación, ya usted ve los problemas que tenemos en educación. Si vamos a la salud, ya tenemos los problemas en la salud. Si vamos a los alimentos de primera necesidad, ahí tenemos. Y lo malo es que todos los programas sociales, lo último que han hecho para vender el cambio, le han cambiado el nombre, pero ¿de qué manera? Fíjense que antes, en los diciembre, aparecían las fundas, la caja, pero la funda y la caja no se pueden meter en el bolsillo. Ahora la tarjeta sí, con los bonos. Te metes 20, 50 tarjetas en un bolsillo y después tú le pones el pin que tú quieras, que él lo ha hecho, nunca aparece en los cuartos. Antes de incluso de ofertar una tarjeta, se la clonan y no pasa nada. O sea, este es el gobierno que vendió precisamente el cambio, la moralidad. Entonces, ¿dónde está la moralidad? Por eso es que nosotros decimos que a partir de enero nosotros vamos a ver el cambio ya de las encuestas, que ya no podrán, por más dinero que le estén dando para hacerla al favor, a imagen y semejanza del gobierno, va a haber otra cosa. Porque es que la realidad, usted no puede decir que cuando usted se para a echar combustible, y cuántas veces ha bajado el combustible, y el propio gobierno, el propio presidente le anunció a la nación en su primera locución que iba a someter una ley, ¿no?, para resolver el problema. Es todo lo que ha prometido, que no han hecho nada, está quemado completamente. Tony, ¿no sería abrazarse con el absurdo, pensar, independientemente de que esa es la realidad, tosuda, pero es la realidad? Porque no estamos inventando nada, ¿verdad? Sorprenderse, no sería caer en el absurdo, sorprenderse. Ay, Luis tiene una gran aceptación. Luis, tengo entendido que es el presidente de la República, ¿verdad? Pero él que le cabeza todo. Y solamente con esa posición basta para que haya una serie de corifeos. Pero fíjense que le ha mostrado al país. Por ejemplo, tenemos el problema de Intran, el escándalo de Intran. Que el hombre se mete en un problema que sabe que le va a salir mal, de Aerodón. Pero es que tengo un escándalo, hay que hacerlo callar con otro. Y te pone otra cosa, es pan y circo lo que piensan darle a la nación. Porque creen que este país es el de ayer. No, este país tiene conciencia. Y ustedes verán que, como dice la gente en la calle, es para afuera que va, no lo salva a nadie. Entonces, definitivamente, Aerodón, ¿qué justificación puede dar? Hacen una ley a imagen y semejanza para poder hacer, ¿no? Óyeme, le quedan 7 años y le mete 30 más, son 37 ahora. Pero no solo eso, de esos 37 años hay una cantidad enorme de dinero y cogen más de la mitad para gastarlo en 6 meses. Pero 6 meses, ¿qué tú vas a hacer con ese dinero? Bueno, va a ser obra, va a ser carretera, pero no menciona una sola obra que va a hacer en los aeropuertos, que muchos de nosotros nos quejamos por la falta
de calidad que hay en los aeropuertos. Claro. Tú te metes a un baño y tú dices, pero este es un baño de un aeropuerto. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí, cómo tú justificas que tú vas a coger 775 millones de dólares para tú gastarlo en 6 meses y en los 37 años, calculando, si tú lo usas de 4 en 4, habría 9 gobiernos y a eso van a tener que manejarse con 500 y pico de millones de dólares? Pero ¿y cómo es posible? Entonces, si la población eso, y si la oposición precisamente se lo demuestra, si la oposición le dice las cosas a Luis Abinader y ellos no hacen caso omiso, miren el escándalo precisamente que pasó con la elección del Colegio de Abogados. Oye, pero al presidente del Tribunal Electoral, del colegio, ustedes saben que secuestraron, que hubo una manada, ¿no?, de dirigentes del PRM que cuando incluso estaba dando el segundo boletín, hasta lo abofetearon. Eso no lo estamos inventando nosotros, fue una realidad. Entonces, antes de saber precisamente, desde que vieron el primer boletín, comenzaron a decir que ya había ganado el candidato del PRM y la realidad le dio en la cara. Entonces, estamos diciendo que si había que ganar el colegio, ¿no?, obligatoriamente, porque estaba siendo apoyado Trajano por Rescate RD, y hay que seguir vendiendo que esa sumatoria de 2, como decía Balaguer aquella vez, los numeritos no se equivocan. Si ayer tú me ganaste y sorprendiste, aún con la abstención, que fue por encima del 48, y le ganaste las elecciones, ¿no?, con una división, entonces ahora que están unificados, por lo menos para la presidencial y en lo municipal, ¿de qué forma tú me puedes convencer de que va a ganar? Pero no solo eso, con el lío que tiene el PRM, que todos los que ha comprado, alcalde y todo el mundo le ha ofertado, que siguen en el cargo, yo te pregunto, si tú tienes en tu propio escenario un volcán que ya ha hecho erupción, ¿de qué forma tú me vas a convencer que tú vas a unificar tu manada, tu ejército, para ganar las elecciones? No hay forma. Tony, le he escuchado hablar del endeudamiento y al principio de su intervención usted hizo referencia de unos 9.000 millones de pesos que este gobierno invierte en publicidad. En publicidad. Recientemente alguien, no recuerdo su nombre lamentablemente, propuso, naturalmente que de la oposición, que de esos 9.000 millones quizás sería interesante aprovechar la mitad y emplearlo en buscarle una alternativa de solución posible al problema del transporte de la República Dominicana. ¿Qué le parece esa propuesta? Sin embargo, tú ves que el propio Abinader, que se ha convertido en hombre equipo, es el presentador de su gobierno, es el vocero de su gobierno. Cuando va a pasar algo aquí, si el presidente de la nación no dice vamos a hacer esto. Pero no está mal, Tony, porque si no habla el gobierno se queda mudo. ¿Qué funcionario habla? Bueno, pero tú no puedes ser un hombre equipo. Si tú tienes un equipo de funcionarios, este equipo de funcionarios no te sirven, pero tampoco tú puedes decir, por ejemplo, vuelvo otra vez al fenómeno precisamente de fenómeno natural que pasó recientemente. Se cae precisamente en una parte, ¿no?, del desnivel, y precisamente seguimos buscando culpables y de una vez se lo pegan precisamente a los gobiernos del PLD. Bueno, pero antes de eso te habían avisado que había problemas y te mandaron video y te mandaron fotos, ¿no? Y tú no hiciste nada. Sí. Pero sin embargo, el presidente ese mismo domingo estaba de risol con todos los alcaldes de Fedoma. Con todos. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Porque tenemos fílmica. Estamos esperando que entre enero porque hay muchas cosas que van a salir a la luz. Después que hicieron su actividad, entonces uno por uno para seguir comprando los alcaldes. ¿Y no sería que estuvieron planificando el problema que se está dando entre el puente entre Dajabón y Juana Méndez, que se dice que está al borde de caerse? No, y no solo eso. Ahora que tú recuerdas eso, fíjate el problema que nos metió el presidente Luis Abinader en función de ese canal que precisamente también nos ha provocado que nosotros hemos sido el hazmerreír diplomáticamente hablando. Fuimos precisamente a vender, agarramos todos los mecanismos que tenía el ejército, fuimos a amenazar a los haitianos y los haitianos ahora nos han sacado la lengua muchas veces, porque primero lo que hizo fue unificar, cosa que él estaba buscando, que en el país se unificara en torno a su popularidad por aquello del patriotismo, ¿no?
Entonces pasó lo contrario. El pueblo haitiano lo que se ha unificado en la defensa de su canal. Construyeron el canal y dicen, tenemos el canal y que ahora no queremos que abre tu frontera y como quiera nos vamos a vender. O sea, Eso lo va a resolver nuestra Tony, Madre Santa Iglesia Católica, definitivamente es el Apostólica, problema. Romana y Dominicana. Definitivamente es como sombrío todo este panorama. La fuerza del pueblo tiene así a grandes rasgos que ustedes vayan a presentar en el corto plazo algunas acciones de propuesta en materia de todos estos ejes que hemos mencionado, Nosotros ya incluso, de algo concreto, ya, tú sabes. Ya incluso la Fuerza del Pueblo, hace 2 meses, ¿no? Todas las secretarías temáticas, no temáticas, la puso precisamente a trabajar en función de lo que va a necesitar el país una vez nosotros comencemos a dirigir el Estado. Y, por ejemplo, la Secretaría de Energía y Minas ya tiene un plan bien amplio de qué es lo que está pasando, porque el país ha hecho una involución en todo el sentido de la palabra. Cuando hablo de involución es que si usted busca el problema todavía no sabemos si el problema de los pasaportes ya está resuelto. Y todo el pueblo dominicano ha sufrido en carne viva. Todavía se ha agudizado recientemente. Todavía no sabemos qué es lo que está pasando precisamente con la distribuidora, porque precisamente no han comprado ni siquiera los medidores, no han comprado ni siquiera un pie de triple. O sea, por eso las averías y los transformadores, cuando tú caes en un problema de avería, entonces tú tienes que ganar y pedirle a Dios y buscar cómo alguien te ayuda para resolver ese problema. Pero además de eso, la factura, después que se le armó el lío al gobierno, con la subida y el cambio de la tarifa, que querían poner la tarifa técnica y no técnica, tuvieron que echarlo para atrás, nos cobraron unos recursos y el propio gobierno sale y le dice a la población, le vamos a devolver el dinero que ustedes dieron, nadie vio un centavo, pero peor aún, las 3 distribuidoras, en vez de bajar las pérdidas técnicas y no técnicas, la han aumentado por encima del casi impensable. El mínimo aceptable en un negocio, en un comercio, en una empresa de eléctrica, es un 15% de pérdida, pero ¿por dónde anda? Anda por alrededor de 40, 39. O sea que en vez de, ¿por cuánto? Peor aún, lo que es el subsidio que le da el gobierno a las distribuidoras, los domaron precisamente al inicio de su gestión en $688,000, ¿no? ¿Y en cuánto está? Está en $1,500. Porque el problema con este gobierno es que ha involucionado todos los sectores en que nosotros podemos pensar que ha habido algún cambio. Y sí, claro, ha habido cambio. Bien. Pero en reversa, lo que he dicho siempre. Gracias, Tony. Yo creo que ha sido un placer tenerte por acá en la mañana de hoy. Ha sido bastante descriptivo de cada uno de los aspectos que te hemos mencionado. El cuadro es bastante dramático, Sombrío. por supuesto, Ha pero las dejado encuestas mucho motivo siguen. para la reflexión. Sí. Aquí hay A lo gente interno de las preocupada. organizaciones políticas de la oposición, ¿no reflexionan sobre eso? ¿No le tratan de conseguir una explicación? Por lo menos la Fuerza del Pueblo se reúne en su dirección política todos los lunes. Y cuando no podemos los lunes, lo hacemos el martes. Pero sobre esos aspectos reflexionan. Precisamente para eso es la dirección política, es para ver cómo nosotros solucionamos el problema, porque al principio del inicio de este gobierno nosotros teníamos, ¿no?, un gobierno que inició con una pandemia, había que tratar de ayudarlo. Entonces nosotros decíamos el problema está y le hacíamos Ya. la propuesta, como aquello precisamente de la tasa cero. Recuérdense que el lío pasó por ahí. Bueno, pues gracias a Tony Herrera de la dirección política del partido La Fuerza del Pueblo por habernos acompañado en la mañana de hoy. Tenemos otra invitada muy especial que es Yanet Camilo, que estará con nosotros también en los próximos minutos. Hacemos una pequeña pausa y retornamos inmediatamente con Yanet.